En un pequeño pueblo de Andalucía, Clara intentaba sacar adelante a su hija Elena, una niña de apenas 4 años. Clara había tenido a Elena de su primer matrimonio, pero aquel matrimonio terminó demasiado pronto, y ella quedó sola con su hija. Años después conoció a Mateo, un hombre que parecía dispuesto a empezar una nueva vida con ellas. Clara creyó que por fin había encontrado estabilidad, pero después de unos años, Mateo las abandonó sin mirar atrás. Elena era todavía una niña, y no entendía por qué el hombre, al que llamaba papá, ya no estaba en casa. Clara tuvo que trabajar día y noche para alimentar a su hija, mientras Elena crecía viendo cuánto sacrificaba su madre por ella. Los años pasaron, y Elena se convirtió en una joven inteligente, responsable y profundamente unida a su madre. Clara siempre le repetía que estudiara, que construyera su propia vida y que jamás dependiera de nadie. Elena tomó aquellas palabras muy en serio. Gracias a una beca, consiguió entrar en una prestigiosa universidad de Madrid. Antes de marcharse, abrazó a su madre y le prometió que algún día le devolvería todo lo que había hecho por ella. Clara sonrió con lágrimas en los ojos, sin imaginar que la vida de su hija estaba a punto de cambiar para siempre. En la universidad, Elena conoció a Daniel, un profesor de literatura de 30 y pocos años, tranquilo, educado y diferente a todos los hombres que había conocido. Elena era algunos años mayor que él, pero esa diferencia nunca pareció importarles. Al principio solo hablaban después de clases sobre libros, música y sus sueños. Poco a poco, aquellas conversaciones se hicieron más largas y personales. Daniel admiraba la seguridad de Elena, mientras ella se sentía atraída por su sensibilidad y su forma de escucharla. Sin darse cuenta, ambos comenzaron a enamorarse. Cuando Elena comprendió que estaba enamorada de Daniel, tuvo miedo de contárselo a su madre. Clara había sufrido demasiado, y Elena temía que no aceptara que estuviera con un hombre menor que ella. Daniel también tenía dudas. Sabía que una relación entre un profesor y una antigua alumna podía traer problemas. Así que decidió esperar hasta que Elena terminara completamente sus estudios. Sin embargo, el amor entre ellos se hizo cada vez más fuerte. Cuando finalmente Elena se graduó, decidieron intentar construir una vida juntos, aunque sabían que tendrían que enfrentarse a muchos obstáculos. Una tarde, Elena llevó a Daniel a conocer a su madre. Clara preparó una pequeña cena en casa, emocionada por conocer al hombre que había conseguido conquistar el corazón de su hija. Pero en cuanto Daniel cruzó la puerta, Clara se quedó completamente inmóvil. Su rostro perdió el color y sus manos comenzaron a temblar. Daniel también la miró fijamente, como si acabara de reconocer un fantasma del pasado. Entonces, Clara pronunció un nombre que Elena jamás había escuchado relacionado con él: Mateo. Elena pensó que todo era un malentendido, pero Daniel bajó la mirada y confesó que su verdadero nombre era Daniel Mateo, y que Mateo era el nombre que había utilizado durante años. Clara comprendió entonces algo que nunca había imaginado. El hombre que tenía delante era el mismo hombre que la había abandonado cuando Elena tenía 4 años. Había cambiado su identidad y reconstruido su vida lejos de ellas. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El hombre del que se había enamorado era su antiguo padrastro, el mismo que había desaparecido de su infancia. Clara no pudo contener las lágrimas. Durante años había intentado convencer a Elena de que aquel hombre ya no formaba parte de sus vidas, pero nunca le había contado toda la historia. Mateo se había marchado después de acumular deudas y problemas personales, dejando a Clara sola con una niña pequeña. Ahora regresaba convertido en un respetado profesor y, sin saberlo, se había enamorado de la hija de la mujer que había abandonado. Elena estaba destrozada. No podía culparse por no conocer la verdad, pero tampoco podía aceptar fácilmente lo que acababa de descubrir. Daniel quiso explicar sus razones. Aseguró que no había reconocido a Elena cuando la conoció, porque habían pasado muchos años
y ella era apenas una niña cuando desapareció de su vida. Pero Elena ya no podía escuchar promesas. Le dijo que el amor que habían sentido podía haber sido sincero, pero que la verdad había cambiado todo. Daniel aceptó su decisión con dolor. Por primera vez, Elena comprendió cuánto había sufrido su madre durante todos aquellos años. Y Clara, aunque estaba llena de rabia, también comprendió que Daniel no era exactamente el mismo hombre que había conocido décadas atrás. Pasaron varios meses antes de que Clara pudiera volver a hablar con Daniel sin sentir aquella vieja herida. Nunca olvidó el abandono, ni las noches en las que tuvo que trabajar hasta el cansancio para criar a Elena sola. Pero también vio que su hija necesitaba cerrar aquella historia sin vivir cargando con el odio de su madre. Clara finalmente aceptó que Elena había amado sin conocer la verdad y que no podía culparla por algo que jamás supo. Con el corazón destrozado, decidió perdonar a Daniel, aunque dejó claro que perdonar no significaba olvidar. Elena y Daniel decidieron separarse definitivamente, no porque sus sentimientos hubieran desaparecido, sino porque comprendieron que algunas verdades cambian para siempre el significado de una relación. Elena continuó su vida, terminó sus estudios y comenzó una nueva etapa lejos de aquel dolor. Clara siguió a su lado, orgullosa de la mujer en la que se había convertido. Años después, Elena entendió que aquella historia le había enseñado una de las lecciones más difíciles de la vida. No todos los amores están destinados a quedarse, y algunas verdades llegan demasiado tarde para cambiar el pasado, pero sí pueden ayudarnos a construir un futuro diferente. Porque a veces perdonar no significa volver a amar, sino aprender a vivir en paz con lo que nunca podremos cambiar.